¿Qué tal, alumnos? Reciban un saludo de parte de su profesor Martín. El día de hoy vamos a terminar de explicar lo que es el virreinato. La clase pasada les pude explicar las cosas acerca del virreinato, pero digamos que hice una pincelada. Lo que es nombrar, mencionar y más o menos adentrarnos en el tema. El día de hoy vamos a hablar netamente de qué fue el virreinato y de sus instituciones. Bien, vamos a comenzar, señores. Primero vamos a hablar de cuáles son las causas de la creación del virreinato, ¿sí? Miren, contextuamos. El virreinato fue creado por la ley por las nuevas leyes de Indias en la Real Cédula de Barcelona, promulgada por el rey Carlos I o Carlos V, el 20 de noviembre de 1542. Establecido con el primer virrey Blasco Núñez de Vela. ¿Quién fue el primer virrey? Blasco Núñez de Vela. Creado para lograr la explotación de la colonia. Recordemos que hasta este momento, entre el proceso de la conquista, bueno, conquista ya les he dicho que no es la palabra adecuada, ¿verdad? Sino desde el momento de la invasión, porque eso fue lo que sucedió, una imposición de creencias. Desde el momento de la invasión de los españoles hasta el virreinato hubo un lapso en la cual los conquistadores fueron quienes eran los que dominaban el área que habían conquistado, vamos a llamarlo. Hubieron disputas entre ellos, que terminó con el deceso de Diego de Almagro y después con el deceso de Francisco Pizarro, dejando a Diego el Mozo como único sucesor. Y de ahí habiendo luchas entre pizarristas y almagristas. Hasta el momento de 1542, un 20 de noviembre, que se crea el virreinato, pero posterior a esto, predecesor a esto, ya habían habido contiendas entre los gonzalistas, que eran quienes defendían las tierras que habían sido conquistadas por los conquistadores, y para los conquistadores de aquellos que pues estaban bajo la ley de la corona. Entonces, habiendo sucedido todos estos acontecimientos, el virreinato se crea, el virreinato va. Entonces, ¿cuáles son las causas de su creación? ¿Por qué? Primero, el deseo de organizar el imperio colonial español en América. España sabía que Europa era un continente del cual ya no podía tener nuevos territorios, ya no podía encontrar territorios ahí. Los demás países como lo son Italia, Portugal, Inglaterra, Francia, ya estaban también adelantándose en la época, y me refiero en lo tanto tecnológico, y España no se puede quedar atrás. Francia, Inglaterra, Italia, en menor grado, tenían ya colonias en África, tenían ya esclavos, y España pues no podía quedarse, ¿no? Recuerden que España había quedado retrasado por lo que es el sistema feudal, pero es los intereses burgueses que hacen que pues se constituye una monarquía, que es más simple dominar así que tener varios reyes, varios señores feudales. Otra, el deseo de organizar el imperio colonial español en América, porque necesitaba ya una colonia para que pues ellos también no se queden atrás. Y hay que recalcar que en este momento de la historia, se estaba viviendo bajo un sistema mercantilista capitalista, que se refiere a un sistema de acumulación de metales preciosos. Quien acumulaba más oros, más plata, no me refiero en el sentido de lingotes, me refiero en el sentido de piedras, era quien pues mayor poderío tenía, ya que el medio de cambio en ese momento, la divisa, era el oro. No existía todavía el dólar. Otro, centralizar un control político y administrativo sobre las colonias. Claro, como les comentaba, el virreinato del Perú es el centro del poder español. Entonces necesitaban tener un control desde aquí para poder llegar a las demás colonias, como son la Nueva Granada, la Nueva Castilla. Otro, malos resultados de las gobernaciones. Las gobernaciones eran pues los predecesores del virreinato, ¿no? Eran tipo pequeños virreinatos, digámoslo así, en las cuales se ejercía pues el gobierno, pero lo malo de cada gobernador es que tiraba para su lado, o sea, que cada gobernador buscaba el bienestar propio.
Otra, neutralizar el poder de los encomenderos con la necesidad de proteger a los indios contra el maltrato y la explotación de los encomenderos. Repito, neutralizar el poder de los encomenderos con la necesidad de proteger a los indios contra el maltrato y la explotación de los encomenderos. A ver, recordemos, para ¿quiénes son los encomenderos? Los encomenderos son los descendientes de los pizarristas y los gonzalistas. ¿Quiénes son estos grupos? Son grupos de familias que descendían de Francisco Pizarro, de Diego Almagro, nietos, bisnietos, y pues que ellos se sentían con el derecho a pertenecer a estas nuevas tierras, porque habían sido sus abuelos, había sido sus predecesores quienes habían logrado esta conquista. Entonces ellos se creían con derecho. Sin embargo, ellos tenían y estaban bajo el mandato de la corona. Pero ellos no lo quisieron acatar cuando la corona hace las gobernaciones y pues todo sale, se les va de las manos, ya que el territorio que anteriormente tenían los encomenderos ahora son disminuidos, y esto pues les provoca fastidio. Y ellos se alzaron, no solo en voz, sino también en armas, y hubieron pues pequeñas guerras civiles. Entonces con el virreinato se lograba pues neutralizar el poder que ellas tenían. Otra causa, fracaso de los sistemas de gobiernos caudillistas. La Nueva Castilla y la Nueva Toledo, que había sido otorgada, no se pudo, no se dio, no se podía. Se necesitaba ejercer un control más directo, no tan un control no tan alejado como lo hizo el virreinato, como lo hizo con las gobernaciones, ¿no? Porque eran varios gobernadores, porque tenían varios puntos de vista y estaban alejados de la corona. Sin embargo, y habían nacido acá, por eso es que también se identificaban. Sin embargo, cuando mandan a un español desde allá acá, obviamente no se identifica, puesto que tienen en sus creencias pues su nacionalidad patriótica, ¿no? Y aparte que tiene pues la corona, digamos que en su cabeza. Ambición de la gran burguesía, la aristocracia feudal y el clero católico español. Claro, o sea, estas tres grandes fuerzas son quienes pues apoyan el virreinato. El clero católico español, ¿por qué? Porque así expandes tu religión. ¿Y por qué quieres expandir tu religión? Porque tú quieres llegar a todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuáles serán tus objetivos? No lo sé si serán totalmente espirituales. No sabemos si son objetivos económicos, ideológicos, incluso políticos. No, eso no lo juzgamos. Sin embargo, ¿hubo intención del clero católico? Claro, hubo intención. Y no solo que la intención quedó en intención, sino que también hubo apoyo. La gran burguesía, aquellas personas que pues dependían mayoritariamente de la prestación de dinero y de los barcos y del comercio. Entonces necesitaban impulsar sus propios negocios. ¿Cómo hago yo para crecer si ya hay muchos vendedores en mi país? Entonces debería haber otro lado, otro sitio, cosas nuevas que traer para vender aquí y cosas nuevas que llevar para vender ahí. Por eso la gran burguesía también apoyó. Además, yo como banquero sé que los grandes comerciantes van a necesitar dinero para prestarme, y ahí nuevamente yo también voy a llevar una tajada de todo el beneficio que va a obtener la corona española. La aristocracia feudal pues son aquellos señores feudales que de tiempo quedaron atrás, que fueron relegados por el rey, pero que querían poseer un pedazo de tierra. Entonces varios vinieron para aquí con el título de ser nobles, y pues bajo ese, digamos que estatus, tenían tierras, ¿no? Accedían a tierras. Muy bien. Digamos que esta es la extensión, esto es el tamaño. Fue el más extenso del mundo, abarcando desde Nicaragua hasta Cabo de Hornos. Comprendió 7 audiencias. Tenemos la audiencia de Panamá, la de Lima, la de Santa Fe, la de Santa Fe, la de Charcas, la de Quito, la de Chile y la de Buenos Aires, como podrán ver aquí. ¿Sí? Ahí está el Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile, que eran pues zonas caudillistas. Bien, veamos. La organización política. A ver, sabemos que la máxima autoridad en un virreinato es el rey y su mano derecha y sus ojos, sus oídos
y su voz son el virrey, es el virrey en la colonia. Como les decía, el rey fue la máxima autoridad de España, en todas las colonias también, se decía que tenía un origen divino. Su gobierno era absolutista y solo rendía cuentas de sus actos a Dios. Él era todo, era lo máximo. Aquí hay digamos que unos pequeños cuadritos de la dinastía de los reyes de España. ¿Sí? Podemos observar cuáles son las dinastías, los Habsburgos y los Borbones, ¿no? Y cómo es que ellos pues estaban en la corona en esas épocas del virreinato. Carlos V y Felipe V, ahí lo vemos, muchachitos. Bien, hablamos del Real y Consejo Supremo, el Real y Supremo Consejo de Indias. Fue creado por el rey Carlos I, en el año de 1524, para que sus integrantes lo ayuden a tomar decisiones sobre la marcha de sus colonias ultramarinas. O sea que él escogió a sus seres, digamos que él consideraba de confianza y más capaces, y pues otros que fueron escogidos también por la familia, ¿no? De esta manera él pues no solamente se atribuía ya la carga absoluta total de tomar las decisiones, sino que anteriormente podía escuchar los consejos que pues les brindaban el Real y Supremo Consejo de Indias. Entre sus atribuciones tenía el preparar las leyes de Indias, emitir reales cédulas y el seleccionar a los funcionarios que irían a gobernar en América. Este puesto era superior al de los virreyes, obviamente, porque porque el Consejo de Indias era quien escogía al virrey. El Consejo de Indias era quien escogía al auditor del virrey. Y pues el Consejo de Indias emitía leyes para el virreinato, ¿no? Pero recuerden que todo pasaba por supervisión del rey. Esta es la siguiente, digamos que entidad que era parte del sistema político, la Casa de Contratación de Sevilla. Fue creado en el año 1503 para regular el movimiento de bienes y de personas entre España y las colonias ultramarinas. Es decir, que esta entidad se creó para ver, oye, tú eres español, has salido de España, pero quiero saber cuáles son tus propiedades totales que tienes en las colonias, ¿no? Si te está sirviendo a ti o está sirviendo al rey, más o menos algo así. Supervisaba el funcionamiento del monopolio comercial, autorizando a las naves que 2 veces al año llevarían bienes que los comerciantes europeas venderían en América y regresarían con los metales preciosos americanos. O sea que era quien se encargaba pues de darle la licencia, el permiso para que haya un comercio entre la corona, España, y las colonias, América. Permitía lo que es el trance, permitía lo que era pues el comercio, la actividad de compra y venta. Obviamente llevándose una parte al momento seguro de que pues retornaban con los metales preciosos. Eso de hecho. Bien, ahora vamos a ver con las autoridades locales. Acabamos de ver nosotros primero las autoridades que son metropolitanas, que se encuentran en España. Y ahora estamos viendo las autoridades locales. Muy bien, muchachos. Vengo a ahora decirles esto. Pausa. Todo lo que estoy poniendo aquí lo van a copiar, muchachos, en su cuaderno. Por favor, tal y como está. Obviamente, las imágenes, no voy a pedir que sean solamente imágenes, pueden ser dibujos, pero quiero que el esquema sea tal y como está, tal y como estoy mandando yo, como lo están viendo en pantalla. Sí, por favor, que me tome el tiempo de ordenarlo para que ustedes puedan entender las cosas de mejor forma. Y pues necesito que ustedes que ustedes se ayuden también y permítanme ayudarlos. Entonces voy a pedirles, chicos, que copien en su cuaderno. Escucha lo que estoy diciendo. De ahí no quiero tu mami que me esté preguntando porque yo estoy explicando. Si no, hay sí un jalón de orejas para ti, muchachón. Escucha. Voy a primero hacer un control de video en la plataforma, y ahí voy a pedirte que lo único que subas son las fotos que tú vas a tomar
con tu celular o el celular de tu mamá, con tu celular vas a tomar las fotos de la clase que te estoy mandando a copiar, que es pues de Virreinato. Esta de aquí, no la otra diapositiva, sino esta diapositiva. Entonces yo voy a poner ahí la tarea tal. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Tomarle foto a tu cuaderno de la clase copiada, tal y como está. No quiero, profe, te mandé una foto, pero todo lo he copiado. No quiero eso. No quiero, profe, que que he hecho un resumen, que profe solamente copio un ítem, que no, todo tal y como está, por favor. Ahí también voy a pedir las imágenes, sería genial. Si no, dibujos nada más, si no lo nombran nada más. Pero de ahí todo tal y como está, muchachos, en el orden y en el esquema que estoy poniendo, las comas, los puntos, todo tal y como está. Me estoy dando el tiempo de hacerte un mejor material, entonces tú también tienes que pues ser mejor. Sigamos. Fin de la pausa. Máximo, el virrey. Ya estamos en las autoridades locales, o sea, aquí, las autoridades que están en la colonia. El virrey es la máxima autoridad dentro del virreinato. Lo es todo, es como el Inca, sin ser el Inca. Es a quien le debes rendir cuentas, es quien manda. Si empiezas en, oye, ¿quién será el más? ¿A quién debo yo tenerle temor? ¿A quién debo yo rendirle? Al virrey, perdón. Preside la Real Audiencia de Lima. Es responsable de la marcha económica, de la defensa del territorio y de la protección de los nativos. Era el representante del rey de España en América y tenía que rendir cuentas al rey al finalizar su mandato. Bien, como podemos observar, él cumplía el rol del rey. Nada más, era lo mismo. El primer virrey, ya saben quién es, Blasco Núñez de Vela. Mira, te he puesto esto así con tiempo, con orden para que lo veas. Aquí tenemos los principales virreyes. El primer virrey, Blasco Núñez de Vela, trajo las leyes nuevas de 1542, terminó con la guerra de los encomenderos, le dijo adiós a las revoluciones y dijo hola virreinato. El segundo virrey es Antonio de Mendoza, funda la Universidad San Marcos, por eso no lo menciono. Y en su virreinato, Lope García de Castro se crea los corregimientos y la Casa de la Moneda de Lima. Bueno, virrey, no a cargo de. ¿Qué son los corregimientos, muchachos? Ahorita vamos a ver qué son los corregimientos. El quinto virrey, Francisco de Toledo, el famoso llamado Conde de Oropesa, inauguró el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Tú sabes lo que es la Santa Inquisición. ¿Qué pasaba si un día te encontraban de repente a ti en la calle? Te encontraban en la calle, digamos que husmeando. Te preguntaban qué era lo que estás haciendo. Y si una mujer por ahí, o una persona por ahí, te señalaba como hereje, eras frito. Si eras indígena, en la calle, en la noche, husmeando, frito. Y más aún si no quieres aceptar a Dios, frito. ¿Qué pasaba? Te torturaban. Ahora, los rateos, al pegalón, a todo ese tipo de personas que sí son malas, pero a pesar de ello, pues no considero que las leyes de la Santa Inquisición son un poquito drásticas, draconianas. Pero, pues, ¿qué les pasaba? Los torturaban. Había torturas como corte de lengua, te ponían un paño en la boca y te echaban agua, y muchas torturas en realidad, muchachos. Otro que te jalaba la piel, que te sacaban las uñas una por una. Entonces son cosas, pues. Y si pues eras juzgado por hablar en mal de contra de Dios, por más que no haya sido cierto que hayas hecho eso, no había manera de demostrarlo, pero tampoco había manera de cómo negarlo. Era tu palabra contra la Santa Inquisición. Perdías y te podían hasta quemar. Te mandaban a la horca. O sea, es el conde de Oropesa que instauró la Santa Inquisición aquí en el virreinato. ¿Qué más? Ilustró su gobierno reorganizando la Universidad de San Marcos. Fue el fundador laico, ¿sí? Porque inauguró y fundó muchas instituciones, entidades. Organización de la mita para proveer de la mano de obra. ¿Qué es esto, profe? ¿La mita no era en el tiempo de los incas? Sí, lo que pasa es que él organizó la mita. ¿Para qué? Para que los indígenas pues se encargasen de construir las entidades, los caminos, las carreteras que, como les comenté, Francisco de Toledo en su gobierno hizo.
O sea que aparte de que les cobraban tributo a los indígenas, también los hacían trabajar gratis. Y encima los obligaban a cambiar de religión. Y si no lo hacían, los mataban. Y lo peor de todo es que los trataban mal. Los trataban como si fuesen animales. O sea, imagínate. Bueno, en fin. El 30º virrey, José Manso de Velasco, fue el gobierno más prolongado. Porque hubo un tiempo de 16 años. Y ahí viene el virrey, 31º virrey, Manuel Amat y Juñet. Inauguró la fortaleza de Real Felipe por orden del Carlos III y votó a los jesuitas en 1767. ¿Quiénes son los jesuitas, profesor? Los jesuitas son una orden clerical, son una orden religiosa que pues gobernaban en ese momento lo que es el ámbito religioso en el virreinato. Sin embargo, pues se les descubrieron cosas, también se oponían a cosas, eran poquito draconiano. Entonces digamos que por imagen los retiran. Sí, no les convino. Entonces no les conviene al virrey no le conviene tener esa imagen. Y pues vinieron otra orden religiosa, que no fueron ya los jesuitas, sino fueron después los se me va el nombre. Son los jesuitas. Bueno, ya les comento después, ahorita me acuerdo. Se fundó también el convictorio de San Carlos. Importante también eso, ese dato. Agustín de Jáuregui y Aldecoa. Estallido empezó, digamos que fue quien terminó con la rebelión. ¿De quién? De famoso Túpac Amaru II. Y se dio la supresión de los corregimientos y los repartos mercantiles. ¿Qué es eso? Los repartos mercantiles son ferias mercantiles donde pues los españoles venden sus cosas. Pero, profe, ¿qué pasa si yo soy un indígena que estoy totalmente resentido con ellos y no quiero comprarles nada? Pues te obligan a comprarles. Profe, no quiero, y te obligan a comprarles. Y si no pago, te matamos. Así funcionaba. Pero eso no lo imagino yo, profesor, como una compra y venta, sino lo imagino más bien como una imposición. Bueno, así se llamaban los repartos y los corregimientos. El 35 virrey fue Francisco Gil de Taboada. Fundó la Sociedad Amantes del País. Se publicó el famoso Mercurio Peruano, que es un periódico. Ya para este entonces, aparte de Túpac Amaru II, que hay que comentar que Túpac Amaru II se rebela en realidad por intereses propios económicos. Como te comenté, los corregimientos y todo esto, los repartos mercantiles, pues se les obligaba a los indígenas a comprar, a los campesinos a comprar cosas españolas. Entonces eso aquí no le favorece al productor peruano que vende aquí. ¿Y por qué no le favorece? Pues porque le estamos dando el negocio. Entonces aquí hizo Túpac Amaru, no sabes qué, no me parece. Y se rebeló. Aunque muchos dicen, no, que bueno, que tuvo, que fue un hito, sí. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero pues vamos a hablar también de los intereses detrás de esto. Es normalmente lo que no se menciona, pero es algo que es parte de la historia también. Que fue un mártir, que fue un héroe, lo fue. Porque no hay que quedarnos solo con lo que él hizo, con por qué lo hizo, sino con la valentía y la gallardía que tuvo para alzar su voz. En momentos en el que bien sabía él, que iba a ser muy, pero muy difícil el que su ideología, su sentimiento, su sentir sea escuchado y realmente sea pues tomado en cuenta. Eso es lo que se aplaude. Bien, 35º virrey Francisco Gil de Taboada, como le comenté, fundó la Sociedad Amante del País y se publicó el Mercurio Peruano. La Sociedad Amante del País sirvió como cuna de aquellos revolucionarios, precursores, que empezaron ya la ideología, y aquí se nacen dos vertientes, ¿no? La que es la conservadora y la que es la separatista, ¿no? Que hablaremos un poquito más allá. Y el 40º virrey y último virrey, José de la Serna, ¿no? Fue derrotado en Ayacucho por los José de San Martín. Muy bien, como les comentaba, estas son las audiencias. Las audiencias eran tribunales de justicia, era como las cortes de hoy en día, cuya autoridad se llama oidores. Se encargaban de resolver asuntos legales y judiciales.
En algunos casos llegaban a ejercer las leyes de gobierno. El virreinato estaba dividido en audiencias. La audiencia de Lima era el máximo tribunal de justicia del virreinato y era presidida por el virrey. Las otras audiencias dependían de la de Lima. Las audiencias de América del Sur fueron la de Panamá, la de Lima, la de Santa Fe, la de Plata de los Charcas, la de Quito, la de Chile, la de Buenos Aires, la de Caracas y la de Cusco. Las principales ciudades fundadas por el conquistador Francisco Pizarro son Piura, Jauja, Cusco y Lima, creado en 1525 el 18 de enero. Jauja, ubicada en el medio del virreinato de Mantaro, fue la primera capital. Escucha, Jauja fue la primera capital española del Perú. No te olvides. Su nombre proviene de la denominación de los antiguos habitantes de la zona, conocida como los Chauchas. Fue fundada por Francisco Pizarro en 1534. Lima fue fundada a orillas del río Rímac el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro. Su nombre inicial fue Ciudad de los Reyes del Perú, en honor a los 3 reyes magos de la Epifanía bíblica. Ahora, los cabildos o allanamientos fueron municipalidades. Su máxima autoridad era el alcalde y se encargaba de administrar arbitrios, organizar fiestas a la llegada de nuevos virreyes, vigilar el aseo de la ciudad, cuidar de reparación de las calles, inspeccionar canales, establecimientos de beneficencia, organizar la baja policía, etc. En otras palabras y en palabras más sencillas, eran los alcaldes como tal y lo conocemos el día de hoy. Lo único que sí, pues no tenían autonomía como en las municipalidades, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Los corregimientos eran circunscripciones menores, a modo de provincias, bajo el nombre del corregidor, encargado de distribuir la tierra, dictar ordenanzas, que son como leyes, decretar penas, decretar penas ya saben, es dar la pena a alguien, cobrar contribuciones, expropiar e intervenir en la vida privada de los vecinos. Eran los representantes del virrey en las provincias y pues eran quienes estaban ahí metidos en las calles, los corregidores. Ahora, la sociedad colonial. La sociedad colonial, desde la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, se produjo una profunda transformación en la población andina y una reestructuración social, formándose una sociedad jerarquizada y estratificada en la que hubo distinciones de 3 tipos. Bueno, mira, la diferencia entre la sociedad colonial y la sociedad preincaica de las culturas no es mucha, porque también fue jerarquizada. Siempre ha habido, y esto en toda la historia, siempre ha habido una clase dominante y siempre ha habido una clase servidora. Ahora, esta clase dominante, solo la clase dominante no, sino la clase dominante y la clase trabajadora se estratifica. También tiene estratos. Y vamos a decir que el medidor es el medidor de estrato, digamos que es pues la comodidad con la que vive cada persona, ¿no? Quien más cómodo vive, ¿no?, es un estrato mayor, y quien menos cómodo un estrato menor. Mira, veamos. Es étnica la sociedad colonial porque se dividió a la población en blancos, indios, negros y castas. Las castas son los mestizos, los mulatos, los zambos, entre otros. Un mestizo es un hijo español y peruano nacido aquí. Un mulato, un hijo de un negro y pues un blanco. No, perdón, eso es zambo. Un mulato es entre indígena y entre otros. Social. Se agrupó a la población en 3 clases. Los aristócratas, que eran pues quienes tenían los privilegios, eran quienes tenían pues los títulos nobles. Los plebeyos y españoles, esclavos. Y la jurídica se distinguieron en 2 categorías: República de Españoles y República de Indios. Muy bien, ahí tenemos por ejemplo la pirámide, digamos así, de la sociedad. Los españoles estaban arriba, que eran los virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de audiencias, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Todos tenían un título nobiliario. Los criollos eran encomenderos y hacendados con accesos a cargos de cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Pero ¿por qué quiénes son los criollos? Pues eran los descendientes de los famosísimos trío de la conquista. Los mestizos, mulatos y zambos eran peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, etc. de las ciudades. Podían ingresar al clero. Ahí están los mestizos, mulatos y zambos.
indios, los encomendados a españoles y criollos, o en resguardos que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Negros, esclavos que trabajaban en minas y plantaciones. Muy bien, el comercio de la colonia. Para comprender la economía colonial se debe tener en cuenta dos perspectivas, una la global y otra la interna. La política colonial estuvo basada en las ideas del mercantilismo, como les comentaba hace un momento. Las características son proteccionismo, proteger a tus tierras para poder seguir explotándolas. Intervencionismo, siempre estar atento y pendiente de tus tierras. Mercantilismo, la acumulación de los metales preciosos. Y el monopolio comercial, yo soy el único que le vende y soy el único que le compra a mis colonias. Y viceversa. Si no, no tendría sentido, ¿sabes? Una colonia. Las actividades económicas que existían en esa época eran la minería, que fue la actividad preferente en el virreinato, por lo menos durante el siglo XV y gran parte del siglo XVI, para empezar a decaer en el siglo XVIII. La moneda, en un comienzo, durante la conquista, no hubo moneda para el comercio. Después aparece la primera expresión de la moneda en el Perú, la cayana, que era una pieza rudimentaria fundida con la hipificación del peso, y ley que funcionó en Cajamarca, Lima, Cusco y Piura. Después se confeccionó el peso, que fue un disco burdamente labrado a cincel, llevando una cruz a cada lado. Su valor marcaba 450 maravedíes. El ciclo de plata. Entre 1580 y el 1650, el sistema económico mercantilista se implantó definitivamente en el Perú con el surgimiento de la gran minería gracias a la explotación de las vetas argentíferas de Potosí, mediante amalgamación con el azogue de Huancavelica. En lo militar, el virreinato del Perú financió y apoyó militarmente por medio del real situado y el envío de soldados y provisiones desde el Perú. Las campañas contra los mapuches en la guerra de Arauco, que se extendió por gran parte del periodo virreinal. Solamente en el año 1662 fueron enviados 950 soldados y 300.000 pesos para los gastos de guerra. Alucina. Imagínate, pues. Por eso es que era muy importante la minería. Fin del virreinato. Pero como tú sabes, como yo sé y como todos sabemos, todo tiene su final. Después de la victoria del ejército de los Andes sobre los realistas, Chile declaró su independencia en 1818 y organizó junto con las Provincias Unidas del Río de la Plata una expedición militar al mando del libertador general José de San Martín, la cual desembarcó en el puerto de Pisco, al sur de Lima, el 8 de septiembre de 1820. A partir de ese momento, diversas provincias y pueblos del Perú empezaron a declarar su independencia de España, tales como Huamanga, Tarma, Lambayeque, Ferreñafe, Trujillo y Cajamarca. Finalmente, en 1821, San Martín ocupó la capital virreinal, Lima, y declaró la independencia de Perú el 28 de julio de 1821. La sede virreinal fue trasladada al Cusco, y el virreinato español del Perú se mantuvo en los territorios no independizados hasta 1824, en que, tras la batalla de Ayacucho, se firmó la capitulación de Ayacucho entre el general José de Canterac y Antonio de Sucre al mando de las fuerzas militares revolucionarias, dando fin definitivamente y totalmente al virreinato del Perú. Muy bien, señores, eso ha sido todo por hoy. Espero que este resumen, un poquito más extenso, haya sido totalmente de ayuda. Y como ya les he comentado en la mitad del video, y ahora les comento de nuevo, absolutamente todas las diapositivas o presi que estoy mandando lo van a copiar en el orden que les estoy mandando. Y totalmente, no copien un poquito. Y la tarea va a ser, lo voy a poner como reto. El reto es control de video. ¿Y qué es lo que van a tener que mandar? Las fotos tomadas desde el celularcito de su mamá o de ustedes, porque muchos tienen celular, de las clases las cuales ya están copiadas de este tema. Vas a copiar las clases que estoy mandándote en el Prezi, lo vas a copiar en tu cuaderno. Vas a tomar una foto y la vas a subir a la tarea que voy a dejar entre hoy y mañana, martes, miércoles. Bien, muchachos, eso sería todo por hoy. Ya nos estaremos encontrando, estoy seguro de ello. Y pues nada, hasta luego, hasta la próxima.